Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia cuando recién empezaba en los años de Volin Yeltsin, que hoy les va a hablar acerca de la salud y vida en el planeta Tierra cuando se está viviendo esta guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos junto con Israel contra Irán. Señalaremos entonces que en esta guerra hay tres actores fundamentales: Israel, Estados Unidos e Irán. ¿Cuál es el Estados Unidos o que está atacando a Irán? El Estados Unidos que está atacando a Irán es un país gobernado por Donald Trump que ha creado un gobierno populista neonazi en Estados Unidos y donde el autoritarismo está por sobre todas las cosas y el Congreso realmente es un fantoche, no sirve para nada, solo sirve para aplaudir todo lo que hace Donald Trump. En esta situación podemos decir entonces que el gran problema es las bases militares norteamericanas en Oriente Medio y en general las bases militares norteamericanas en el mundo, porque las armas que está utilizando Irán tienen alcance transcontinental. Entonces, no solamente que pueden llegar a las bases norteamericanas en Asia, sino que inclusive pueden llegar a bases norteamericanas en el Mediterráneo, en Europa, y no sabemos si todavía podría llegar a bases norteamericanas en el Pacífico, entre las cuales está Hawái y por supuesto las Islas Galápagos. Señalemos que Estados Unidos llega a esta guerra luego de que tuvo una primera guerra en Irak, que fue una guerra relámpago, una guerra eh, al estilo de Hitler, las guerras relámpagos de Hitler, en que en pocos días logró doblegar a Saddam Hussein, pero no lo destituyó. Luego tuvo una segunda guerra, estamos hablando cuando ya George Bush llega al poder, y en esta segunda guerra de Irak también logra una victoria aparentemente rápida, en pocos días, en apenas 3 días, una guerra relámpago también, pero cuando trata de establecerse en Irak y crear un nuevo orden en Irak, esto, esta victoria se revierte y los norteamericanos en este momento tienen que salir con la cola entre las piernas de Irak. También se libran guerras en Libia y esta guerra en Libia es de igual manera una guerra relámpago, un bombardeo, matan a Gaddafi, el gobernante de Libia, y consiguen un cambio de régimen, pero Libia queda con, como un país inviable. En este momento no es gobernado, no es gobernable y se ha convertido en el principal corredor de migrantes de África hacia Europa. Más tarde entra en esta guerra de Afganistán. En la guerra de Afganistán se pretendió hacer lo mismo. Evidentemente, en un primer momento se coloca un nuevo gobernante en Afganistán, una guerra relámpago también, pero posteriormente los mujahidines y todos los talibanes comienzan a levantarse contra Estados Unidos y finalmente, tras 20 años de ocupar Afganistán, tienen que salir nuevamente a la carrera de ese país. Hacen también bombardeos en Somalia,
recientemente en Yemen, en Nigeria. Todos estos países son musulmanes. Pero cuando llega esta guerra en Siria, Estados Unidos entra y por primera vez Estados Unidos se enfrenta ya directamente a el ejército de Rusia, que es el que respalda al presidente de Siria. Ganan los rusos, pero pasa el tiempo y aquellos enemigos de los Estados Unidos que habían nacido en Irak y se convirtieron en un grupo terrorista, esos mismos logran derrotar al presidente Assad de Siria y a las fuerzas rusas y se apropian de Siria. Y Estados Unidos entonces se pasa al lado sirio de sus enemigos y llegan a un acuerdo con los enemigos. Pero en este momento, hace pocos meses, Estados Unidos interviene junto con Israel en la guerra de Gaza. Una guerra que pretende el exterminio de los palestinos en ese lugar y donde Estados Unidos todavía tiene la audaz idea a través de Donald Trump y su yerno de crear una riviera francesa en el otro lado del Mediterráneo, donde él y sus empresas constructoras lleguen a convertirlo a eso en un paraíso turístico. Sin embargo, sucede un bombardeo a Irán y aquí entra Israel. Israel en este momento, gobernado por Netanyahu, tiene un problema porque realiza asentamientos de judíos en territorio que nunca fue de ellos, sino que es un territorio obtenido a la fuerza luego de varias guerras, entre ellas una guerra de los 6 días, en que Israel derrotó a todas las potencias vecinas, Egipto, Siria, Libia, Arabia Saudita, y logró una expansión territorial. Pero esa expansión ha continuado y se ha llegado a un punto en que el fanatismo judío, llamado en este momento sionismo, comandado por Netanyahu, se ha convertido en un genocida, a tal punto que Netanyahu tiene una sentencia de la Corte Internacional como criminal de guerra. Es un criminal de guerra que está gobernando Israel. Y esto lleva a una guerra entre Irán e Israel. La guerra se produce porque Israel mata a los más importantes jerarcas de la cúpula de Irán y hace un ataque, entre comillas, preventivo contra Irán. Estados Unidos respalda. Luego hace una guerra de 12 días que dice que elimina todas las zonas de enriquecimiento de uranio donde se podían producir bombas atómicas, porque el problema es que Israel quiere ser la única potencia nuclear en Medio Oriente. Se le permite a Israel tener bombas atómicas, pero no se le permite tener a Irán. Y en este momento, Irán, que es un imperio nacido antes de nuestra era, que fue parte del imperio griego, que fue parte del imperio romano, que fue parte del imperio mongol, que fue parte del imperio árabe y de los musulmanes, hoy se encuentra enfrentado en una guerra con Irán, luego de que después de la Segunda Guerra Mundial fue colonia de Estados Unidos e Inglaterra, de la que se liberó mediante un gobierno teocrático, la teocracia que tiene ahora, y la creación del Estado islámico.